Vamos a seguir, hermanos, con el tema que estamos tratando, la resolución de conflictos. Hoy será la quinta entrega de este tema y vamos avanzando, haciendo un breve repaso de lo que hemos visto hasta ahora y en una forma contextual. Debemos recordar que la sana doctrina no debe ser un ídolo al que adoramos ciegamente y servilmente dentro del marco de una creencia ficticia, incapaz de transformar nuestra vida, que resulta en una religión fría y legalista, sin frutos para la gloria de Dios, buscando solamente frutos para la propia gloria de cada uno, ¿verdad? El que busca la gloria del que le envió, ese es el de la verdad. El otro busca la gloria propia, ¿verdad? Eso nos enseñaba Cristo ahí en Juan capítulo 7. La sana doctrina debe ser la base de nuestros pensamientos y transformar así nuestras acciones para la gloria de Dios, haciendo su voluntad. También vimos eso en Romanos 12. Nuestra vida y acciones deben ser una manifestación constante del carácter de Dios revelado en el Evangelio y entregados nosotros en un sacrificio vivo, buscar lo que es de Cristo Jesús, buscar lo que agrada y honra a nuestro Dios. Nuestro carácter debe estar delineado por el carácter de Cristo y ser así pacificadores como nuestro Padre que está en los cielos, para que así, hermanos, seamos llamados hijos de Dios. Que esa característica de Cristo nos distinga en nuestra vida. La búsqueda egoísta de satisfacer los deseos, y aclaro por el tema que estamos viendo a qué deseo me refiero, por ejemplo, tener la razón, que las cosas sean como nosotros decimos, que sea como nosotros queremos, que sea cuando nosotros queremos, etcétera, etcétera, es el origen de todo conflicto. Estar en paz con Dios debe llevarnos a procurar estar en paz con todos los hombres en todo cuanto dependa de nosotros. Todo lo que dependa de nosotros, en lo posible, tenemos que hacerlo para estar en paz con todos los hombres. Esa es la enseñanza que recibimos de Dios. Debemos ser aquellos que terminan los conflictos, que ponen paz, que ponen gracia, que exaltan a Dios, no los que lo comienzan. No debemos ser de aquellos que tiran la piedra y luego esconden la mano y dicen, yo no te hice nada. Yo no te hice nada. Tenés un piedrazo en la frente, tenés un flor de tajo, estás sangrando, pero yo no te hice nada. Yo no te hice nada. Busquemos al Señor juntos. No debe ser así, hermanos. Esa hipocresía es condenable en todos los aspectos y viéndolo desde las Escrituras, la hipocresía no tiene nada que ver con el cristiano. No puede pasar así, hermano. Todo conflicto en nuestra vida es una oportunidad de darle la gloria a Dios, actuando como Él actuó con nosotros. De la forma que fuimos tratados por Cristo, nosotros debemos tratar a los demás. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Hay hermanos que vienen con cara de pacificador, pero con un corazón que todavía está en pie de guerra. Y vienen con buena cara, buenos gestos, buenas palabras, dulzura, una sonrisa, pero con el propósito en el corazón todavía de demostrarle cuántos pares son 3 botas, si me permite la expresión. Todavía querer demostrarle que está equivocado y mostrarle cómo me afectó a mí, ¿no? Buscando lo nuestro propio. El conflicto no es para eso, hermanos. En todo conflicto, ninguna de las dos partes tiene la razón. Y eso es algo que nosotros tenemos que grabarnos en nuestro corazón. No estamos aquí para defender nuestro honor. ¿Recuerdan lo que dice Cristo en el Sermón del Monte? Gozados y alegrados cuando digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Verdad? Fíjese que me traten mal, que hablen mal de mí y que lo hagan mintiendo. Cristo dice, no es una cuestión para que te enojes y vayas a defenderte, es una cuestión para que te goces, porque así trataron a los que nos precedieron, a nuestros hermanos en la fe antes que nosotros. Entonces debemos entender esto, que ninguna parte tiene la razón, que el único que tiene la razón es Dios, y Él es el que debe ser glorificado. Ayer compartí con un hermano una ilustración banal, algo común de la vida cotidiana, por ahí más para los hombres, pero las mujeres van a saber de qué estoy hablando. Y hacía referencia a un partido de fútbol. Miren, si quiere saber cómo es el carácter de una iglesia, mándelos a jugar al fútbol. Y ahí va a ver lo que pasa dentro de la cancha, enseguida se va a dar cuenta cuál es el carácter de esa iglesia.
Pero pasa en un partido de fútbol, como puede pasar en cualquier otra cosa, usted lleve lo que quiera, esto es nada más que un ejemplo. Que de repente una persona viene con la pelota, viene pegadito a la raya donde se termina, ¿verdad? Entonces viene ahí con la pelota y de repente la pelota se abre y la persona que está llevando la pelota la mira de arriba y ve que todavía un pedacito de la pelota está sobre la raya. Entonces la persona lo está viendo así porque está ahí. Y viene otro, el defensor, cruzando así, ¿no? Y desde 3 o 4 metros o más cerquita le dice, se fue afuera, porque él desde donde está ve que la pelota está afuera. Entonces yo decía, ¿quién tiene la razón? Bueno, no, el que está parado acá, que la está mirando de arriba. No, ¿y el otro? El otro está diciendo lo que ve. O sea, podemos confiar que está siendo totalmente honesto y que dice, yo estoy viendo que está afuera. Pero el otro que lo está viendo de otra perspectiva dice, yo estoy viendo que está adentro. Entonces, ¿quién tiene la razón? Ninguno de los dos. ¿Quién está equivocado? Ninguno de los dos. Por eso hay un árbitro, mis hermanos. Para que no pasen estas cosas, para que no sea una cuestión de perspectiva. Entonces hay un árbitro que decide si la pelota está adentro o está afuera. Ahora, la realidad es que entre nosotros, humanamente hablando, el árbitro se puede equivocar, puede tener errores. Pero el que decide entre nosotros es el juez. Y cuando hablamos del juez de toda la tierra, estamos hablando de alguien que no se equivoca nunca. Él es el único que tiene la razón. No es cuestión de mi perspectiva o de la perspectiva del otro, no es cuestión de si yo estoy totalmente convencido de mi verdad y que el otro también esté convencido de su verdad, sino que los dos llevemos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo y que nos gocemos en la verdad de Dios, porque Él es el único que tiene la razón. Amén. Ese es el punto, hermano. No importa lo que yo piense, ni lo que el otro piense. Lo que importa es que lo llevemos a lo que Cristo dice. Los conflictos, hermanos, en la vida son necesarios e inevitables. Así lo declara la Escritura. Es imposible que usted viva una vida sin conflictos. Es imposible. Porque Cristo vivió con un conflicto atrás del otro. Imagínense. El hombre perfecto, el que siempre hizo la voluntad de Dios, el que hizo todo lo que le agradaba al Padre, no cesó de tener conflictos. Y así pasó con todos los que nos precedieron en la fe. No dejaron de tener conflictos. Y Cristo dijo, es imposible que no vengan los tropiezos. Va a haber conflictos, va a haber ofensa. Por lo cual, hermanos, Dios nos ha dejado instrucciones para seguir en esos conflictos y honrarlo solamente a Él. Las instrucciones que Dios nos ha dejado es para que en medio de esa situación, en la cual no importa si yo tengo la razón o si el otro tiene la razón, lo que importa es que Dios sea honrado, es que yo deje mi pensamiento de lado y que siga las instrucciones de Dios. Ese es el punto. Ese es el punto por donde queremos transitar hoy. Acompáñenme a Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Y vamos a leer ahí, como texto clave para comprender el pasaje, el versículo 14. Mateo 18, 14, dice así la palabra de Dios. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Hoy veremos, hermanos, el método de Dios. El método de Dios para la resolución de conflictos. Vamos a orar y pedir la ayuda de nuestro Señor. Amado Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu cuidado, por la obra de Cristo, Padre. Señor, ¿qué seríamos sin Él? Estaríamos aún perdidos, muertos en nuestros pecados, condenados a verte cara a cara como juez y a pagar eternamente en el infierno por nuestras ofensas y nuestros pecados. Gracias por Cristo, que llevó nuestro castigo allí en la cruz, que quitó el pecado de en medio, que nos abrió un camino para llegar a ti, Señor, y que por medio de esa sangre y de ese perdón, nos adoptaste como hijos. Oh Padre, gracias. Gracias por este tiempo juntos con tu iglesia. Gracias por tu palabra, que tanto bien nos hace y que, Señor, nos has dejado para que sepamos cómo actuar y cómo agradarte y cómo darte la gloria. Te ruego, Padre, que nos ayudes a ver las cosas como tú las ves y que así podamos, Señor, honrarte en cada situación, en cada conflicto que nos toque vivir. Mi Padre,
hay en medio nuestro personas que no te conocen. Te ruego que tengas misericordia y gracia y que los salves, porque sé que es posible en tus manos, Señor, y que así sea para la gloria de tu nombre. Edifica tu iglesia. Ayúdame, Señor, a ser claro y fiel al texto. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. Interesante que recién cuando contaba lo del fútbol, las dos personas pueden estar convencidas plenamente de lo que están diciendo y empiezan las peleas. Uno empieza a acusar al otro. Me estás queriendo robar. Vos me estás tratando de mentiroso. Y empiezan las discusiones que terminan en la nada misma. En la nada misma. Terminan ofendiendo a Dios de los dos lados. No tendría que pasar así. Cristo dice en el versículo 14, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Miren, hermanos, al comienzo de este capítulo, y teniendo en cuenta también el relato paralelo de Marcos 9, después les invito a que lo lean y que comparen, pero nos agrega más información sobre esta situación, se nos revela qué era lo que estaba pasando entre los discípulos de Cristo. Ellos estaban teniendo una discusión totalmente banal y terrenal, ocasionada solamente por su orgullo. Eso es lo que estaba pasando. Ellos venían en el camino discutiendo a ver quién de ellos sería el mayor. Y quién sería el mayor en el reino de los cielos. Y yo no sé los detalles de la discusión, pero este tipo de discusiones se dan en a ver qué es lo que merece cada uno. Mirá, yo creo que a mí me tocaría esta parte porque yo hice esto, yo soy aquello, yo soy lo otro, y vos tendrías aquella parte, y ahí estamos discutiendo, ¿verdad? Bueno, Cristo dijo que eso hace la gente del mundo. Las personas de este mundo se ocupan de esas cosas, pero no los hijos de Dios. No están preocupados por eso, por lo terrenal, por lo pasajero. Y una vez más, a pesar de que aquí el versículo nos dice en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Una vez más, al ver el relato en Marcos, nos damos cuenta que fue Cristo quien inicia esto, porque Él les pregunta ¿qué disputabais en el camino? Claro, lo preguntó aquel que conoce los corazones y que sabe todas las cosas. ¿Qué es lo que venían peleando en el camino? Ellos pensaron que no habían sido oídos por Cristo, pero Cristo sabía lo que estaba pasando. Y en ese momento todos hicieron silencio. El silencio recorrió, hermanos, toda la casa por la vergüenza que sintieron a causa del orgullo de su corazón. Era evidente que lo que estaban hablando y lo que estaban discutiendo no iba a ser agradable delante de Cristo. Por eso el silencio. Pero a pesar de su silencio, Jesús trata este conflicto y reveló por lo menos 4 cuestiones claves en este texto para tratar el conflicto. En primer lugar, Él reveló cuál es el origen de los conflictos. En segundo lugar, reveló cuál es el peligro latente que hay en cada conflicto. En tercer lugar, Él revela el cuidado pastoral y paternal que Dios tiene de los suyos. Y en cuarto lugar, Él revela cuál es el método de Dios para tratar con los conflictos. No se queda corto el Señor en nada. Enseguida vemos, hermanos, en primer lugar, el origen de estos conflictos. Lo encontramos en los primeros 5 versículos. Dice así el texto de Mateo 18. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Ya vimos que este era el conflicto y que la pregunta la hace Cristo. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Es claro lo que hace el Señor Jesucristo. Como también nos enseña Santiago, el origen de las guerras y de los pleitos son las pasiones que combaten en nuestros miembros. El egoísmo, hermanos, el individualismo, los anhelos personales por sobre el bien grupal, inevitablemente conducen a los conflictos. Cuando uno piensa en lo que uno quiere por sobre todos los demás, y cuando uno quiere llevar a cabo su propio deseo, sus propias ideas, sin pensar en todos los demás, esto termina en un conflicto. Es inevitable. Es inevitable una vez que esto ocurra así. La falta, hermanos, de meditación en la palabra, en las enseñanzas de Jesús, y eso es importante recordarlo, hermanos. La vez pasada hablamos de Santiago y hablamos de la prueba, ¿verdad? Y comparamos como en la escuela cuando viene la prueba. ¿Cuándo le toman a usted la prueba? ¿Antes de enseñarle la materia o después, hermano?
Se enseña la materia, el tiempo necesario, y luego viene la prueba. Bueno, lo mismo pasa con el Señor. Porque el Señor dice que con cada tentación nos da también la salida. La salida, hermanos, no es un ángel que desciende con una espada de fuego y se pone delante para que no hagamos lo que le agrada a Dios. La salida está en la palabra, en hacer lo que Dios quiere en lugar de hacer lo que nuestro corazón nos está mandando a hacer. Esa es la salida. Entonces Dios, antes de ponernos a prueba, nos enseñó cuál es la salida. Nos enseñó qué es lo que le agrada a Él, nos enseñó qué es pecado y qué es lo que hay que hacer. Entonces viene la tentación para poner a prueba nuestra fe, si realmente le creemos a Dios y vamos a poner por obra aquello que el Señor nos enseñó. Bueno, lo que está pasando aquí es que los discípulos escucharon muchas enseñanzas de Cristo, caminaron mucho al lado del Señor, pero parece que al momento de tratarse entre ellos se olvidan de todas las cosas que Cristo les enseñó. Se olvidan de cosas que tenemos registradas antes en las Escrituras, que sabemos que pasaron antes, y que todos los discípulos fueron testigos de esas enseñanzas del Señor, de ese trato del Señor con los demás. Jesús ya le había enseñado a sus discípulos cuáles eran las partes fundamentales del carácter de sus discípulos en el Sermón del Monte, en las bienaventuranzas. Él les habló de ser pobres en espíritu, les habló de ser los que lloran, los que están llorando por el pecado, de ser los mansos, aquellos que aunque tienen el poder de hacer algo en la situación, sujetan ese poder para hacer lo que le agrada a Dios. Habló de ser los que tienen hambre y sed de justicia. Ese debe ser parte del carácter de los discípulos. Y estas son características contrarias, hermanos, al orgullo y el egoísmo. Cristo ya se los había enseñado. Sin embargo, seguimos ahí peleando por quién quiere ser el mayor, quién va a ser el mayor. Le mostró Jesús también la diferencia entre lo terrenal y lo eterno al hablarles de Juan el Bautista. ¿Se acuerdan lo que les dijo de Juan el Bautista? ¿Qué saliste a ver vosotros? Y cuando él habla de Juan el Bautista dice, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¿Usted se da cuenta de la declaración de Cristo? Es una declaración tremenda, hermano. Cuando él dice entre los que nacen de mujer, está hablando de todos los hombres que nacieron en todos los tiempos. Y él dice, entre ellos no hay otro mayor que Juan el Bautista. Lo que Jesús está diciendo es que aquel que Dios envió para preparar el camino del Señor, en ese sentido es el más grande entre todos los hombres nacidos. Y después de hacer esa declaración les dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. El más chiquitito, que ya está en la gloria, es mayor que Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba vivo todavía a esa altura, mis hermanos. Dejen de pensar terrenalmente. Empiecen a pensar en lo verdadero, en lo eterno. Pablo nos enseña en Filipenses cuál es el sentido de Cristo, cuál es el carácter. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Mira, hermano, cuando viene la contienda, creo que todos conocemos este texto, creo que Dios nos ha hablado, nos ha enseñado. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Entonces, ¿por qué entramos en la contienda? ¿Por qué entramos en la cuestión de sacar la gloria propia, la vanagloria? ¿Por qué entramos en esa cuestión de demostrarle al otro que sí tenemos razón y de que la nuestra es la mejor postura? Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, o sea, en lugar de eso, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No entre en la contienda, póngase bajo su hermano para aprender de él. Estímelo como superior, póngase bajo su hermano para servirlo. No entre en la contienda. Agáchese debajo de su orgullo, camine humillado delante de su hermano, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No sea egoísta, no sea orgulloso, piense antes que nada en los demás. No se quede clavado en lo que usted quiere, piense antes en los demás. No piense que la suya es la mejor idea, piense antes en los demás. Piense cómo va a afectar a los demás, piense qué posibilidades hay para los demás a través de eso que usted desea. Piense cómo eso va a edificar a los demás, cómo los va a ayudar a ver a Cristo. Antes de tomar alguna decisión, antes de hacer algo. Entonces la enseñanza es clara. Cristo nos habla y nos enseña para que sepamos qué hacer cuando llegue el momento, cuando nuestra fe sea probada y estemos tentados a reaccionar según los deseos de nuestra carne.
Estas simples palabras de Cristo, que hermanos son de muy fácil comprensión, pero son de muy difícil ejecución, son la clave para evitar los conflictos. Son la clave para evitar los conflictos. Nuestra búsqueda personal siempre debe estar orientada a la exaltación de Cristo y no a la exaltación personal. No a que todos vean lo bueno que soy, lo espiritual que soy, lo capaz que soy, a lo buen hermano, lo cristiano, etcétera, etcétera, etcétera. No, que vean a Cristo. Que vean quién es Cristo, que vean el poder de Cristo, que vean cómo la gracia de Dios puede transformar una vida. No a mí, no a mí. Yo soy pasajero, soy de polvo. Va a pasar el tiempo, me voy a morir, voy a volver al polvo. Pero Cristo sigue siendo Dios, Rey y Señor por toda la eternidad. A Él tienen que ver. Ahí es donde hay que poner los ojos, ahí es donde nuestras vidas tienen que llevar a todos a poner los ojos. Jesús recurre en este momento a un niño para darles esta lección a sus discípulos. Él toma en sus brazos a uno de los que en ese momento eran considerados los más bajos de la sociedad. Ya he compartido esto, pero ¿sabe cuál era el orden en la casa? El primero que comía era el hombre de la casa, los hombres de la casa. Después comía la mujer y si quedaba, comían los chicos. Ese era el orden. Así estaban vistos en la sociedad. Bueno, tal vez uno lo ve despiadado, lo ve así. Yo creo que hoy se tornó totalmente al revés. Hoy se idolatriza a los niños y se deja de lado los adultos y las responsabilidades para con Dios en pos de los chicos, dándole a los chicos el lugar de Dios, cuando no debe ser así. Pero en medio de esa situación, Cristo toma a uno de los niños y lo toma en sus brazos, mostrando el amor y el afecto que Cristo siempre tuvo para con los niños y que todos debemos tener, porque ese debe ser nuestro trato para con ellos, un trato amoroso, un trato paciente. Déjenlos venir a mí. Yo sé que es difícil, a veces hay chicos que son bastante complicados, ¿verdad? Bastante difíciles de soportar. Según tengo entendido, yo era uno de ellos. Bastante difícil. Mi mamá me lo recuerda cada vez que puede. Y a veces cuando Benja se está portando mal, me dice, vos eras 10 veces peor, gracias más. Me quería dejar para que me cuide mi abuela, me echaba mi tía, contrataba a alguien, renunciaba, era bastante complicada la cosa. Pero aún así, Cristo siempre recibió a los niños. Cristo enseñó que no había que menospreciarlos, que no había que maltratarlos, sino que hasta podían ser un ejemplo para nuestras vidas. Entonces Jesús toma a un niño que normalmente, ¿qué es lo que pasa con un niño? ¿Saben qué, hermanos? Un chico no está preocupado por qué va a comer esta noche. El chico no está preocupado por qué va a comer esta noche, qué va a comer mañana, qué ropa se va a poner. No importa si anda en pata, no le importa. No está preocupado. Porque vive confiado plenamente en la provisión de su padre, ocupándose en lo que debe hacer, sin anhelos de grandeza. Esa es la forma en que vive un chico. El chico quiere jugar, quiere ir para acá, para allá, y él sabe que cuando los padres llamen a comer va a estar la comida en la mesa. Así es como vive un chico. Confiado plenamente y dependiendo plenamente del padre. Entonces, cuando él lo toma en sus brazos, los pone de ejemplo para aquellos que procuraban tener una alta posición merecida. Y le dice, miren, ¿ustedes quieren ser grandes en el reino de los cielos? ¿Ustedes se creen grandes? Bueno, el camino al reino de los cielos es hacia abajo. El camino al reino de los cielos es donde mora la humillación personal y la entrada está cerrada para aquellos que quieren entrar con la frente alta. Este es un camino bajo, este es un camino donde hay que entrar postrado delante de Dios, donde hay que entrar totalmente humillados, donde hay que entrar totalmente en humildad delante del Señor y caminar de esa forma y decir, si es por tu gracia, Señor, entonces avanzaré. Por eso es lo que les está mostrando Cristo. ¿A dónde pertenecen? ¿Ustedes tienen esperanza de gloria? Entonces el orgullo no debe formar parte de ustedes, porque así no entraréis en el reino de los cielos, claramente lo dice Cristo. De cierto os digo, si no volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. La altanería, mis hermanos, solo produce contiendas necias e insensatas
que a nada conducen ni tienen provecho alguno. Por eso también Pablo le aconseja a Timoteo, no te enriedes en esas cosas. No tienen ningún provecho, ni para los oyentes, ni para vos, no edifican, nada. No te enriedes en esas cosas. Cuestiones necias que a nada conducen. Pero también nos enseña Pedro, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Cuando fuere el tiempo de Dios. Mientras tanto, ¿cómo se vive? Humillado bajo su poderosa mano. O sea, bajo lo que su voluntad soberana disponga para mi vida. Me humillo debajo de la mano de Dios, que es la que está propiciando todo delante mío en este camino de la vida que Él me ha dado. Entonces, camino diciendo, Señor, ¿esto es tu voluntad? Esto es lo que voy a hacer. Esto es lo que pusiste delante mío. Este es el medio para darte la gloria. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Ya habrá tiempo de exaltación, ya habrá tiempo de gloria eterna, ya habrá tiempo de sentarnos junto a Él para reinar eternamente. Pero mientras tanto, mientras estamos aquí, mientras no le hayamos visto cara a cara, mientras el Señor nos dé vida en este lugar, en este mundo que aún está en tinieblas, nuestra tarea es ser luz, caminando en humildad. Y Cristo dice, y no menosprecien a ninguno de estos niños. Y lo digo entre comillas porque Cristo lo está usando como ejemplo. Él dice, no lo menosprecien porque me representan a mí. Y si los reciben a ellos, a mí me reciben. Claramente Jesús se identifica con ellos, y ahora vamos a ver en el versículo 6, ¿en qué manera? Porque esos niños son los que creen en Él. Él está hablando de sus hijos en la fe, Él está hablando de la familia de la fe, Él está hablando de su iglesia. Entonces Él está diciendo, estos niños son yo. Y yo soy estos niños. Ellos son mi cuerpo. Ellos me representan a mí. Y el que los recibe a ellos, me recibe a mí. Hermanos, ¿quién echaría de su casa a Jesús? Supongamos que hoy viene Jesús aquí y quiere venir a comer a mi casa. ¿Qué le diríamos? No, Jesús, no puedo. Mirá, estoy ocupado. Hoy justo tengo una cosa que hacer. ¿No te molesta si lo hacemos otro día? Hermanos, ¿quién se pondría a disputar con Jesús sobre doctrina? Bueno, Satanás lo hizo en el desierto, usted ya sabe quién es el que disputa. Hermanos, ¿quién trataría de tener la razón sobre Jesús? Trataría de decirle, mira Jesús, yo te voy a explicar cómo son las cosas. Yo te voy a explicar cuál es el plan eterno que yo tracé, arriba del tuyo. ¿Alguien haría eso? No, claro que no. No, de ninguna manera haríamos eso. ¡Qué atrevido! ¿Cómo alguien le haría eso a Jesús? Sin lugar a dudas, ninguno de nosotros lo haría. De cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Tenemos que ver la gravedad del conflicto. Cuando nos metemos con el cuerpo de Cristo, nos estamos metiendo con Cristo. Es el mismo ejemplo de siempre, hermanos. Cuando Saulo se encontró con el Señor, Cristo se aparece a él y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero el Señor ya estaba glorificado. Saulo estaba persiguiendo a nuestros hermanos, estaba persiguiendo a la iglesia, y Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Saulo, te metiste en problemas conmigo. No con mis hijos, no con mis hermanos, te metiste en problemas conmigo, con el Dios de toda gracia. Yo te voy a enseñar lo que es necesario padecer por causa de mi nombre. Y Dios nos dio a Pablo el apóstol. Por eso, hermanos, Jesús nos muestra el peligro latente que nosotros nos enfrentamos en cada conflicto. En segundo lugar, encontramos en los versículos 6 al 11 este peligro latente, hermanos. Dice así el texto. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos, pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti, porque mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego.
Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Esto muestra claramente que hay un peligro latente en cada uno de los conflictos que enfrentamos. Es como si Cristo estuviera diciendo, cuidado, puede ser de tropiezo para aquellos que creen en mí. Tiernamente Jesús les llama esos pequeños que creen en mí. Lo que Cristo está diciendo es, ten cuidado, estás tratando con uno de mis hijos. Estás tratando con mi hijito amado. No estás tratando con cualquiera. Mirá, te estás metiendo con mi hijito. ¿Qué pasa cuando se mete con uno de nuestros hijos, hermanos, los que somos padres? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Qué creen que es lo que Dios hace cuando nos metemos con uno de sus hijos? Este es un peligro latente. ¿Crees que Dios no te va a disciplinar si eres su hijo y te estás metiendo con otro de sus hijos? ¿Crees que Dios no se va a ocupar de ti? ¿Crees que vas a salir invicto? No pasa eso. Y si pasa, ten cuidado, porque tal vez no seas hijo y la reprensión venga en el día del juicio final. Ten cuidado. Cuidado, el peligro está latente. Nuestras palabras, hermanos, contiendas, disputas, discusiones, peleas, enojos, pueden llevar a ser una piedra en el camino de los verdaderos hijos de Dios, causándoles dolor y afrenta que también recae sobre el nombre de Dios. Nuestras actitudes, nuestras peleas, nuestra incitación al conflicto puede ser una piedra de tropiezo en el camino de un hijo de Dios. Y vuelvo a decir, ese hijo de Dios puede tropezar, puede caer, pero el problema lo tenemos con el Padre. El problema lo vamos a tener con el Padre. Tenemos que tener mucho temor cuando abrimos la boca. Tenemos que tener mucho temor cuando provocamos. Tenemos que tener mucho temor cuando incitamos la discusión, la disputa, la contienda, y cuando no la cesamos, tenemos que tener mucho temor. Cesa la contienda. Por eso la advertencia solemne que hace Jesús. Mire, dice el versículo 6, la segunda parte, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¿Usted se da cuenta de la gravedad del asunto? La piedra de molino de asno era una piedra gigante, que podría ocupar el lugar de ese grupo de sillas, un poquito más grande que eso. Tenía un agujero en el medio y se ponía sobre otra piedra que era del mismo tamaño. En el medio de ese agujero se tiraba el grano y esa piedra era tan grande que se la ataba a un asno y el asno tiraba y hacía girar la piedra. Y cuando hacía girar la piedra, entonces se molía los granos. Esa es la piedra de la que está hablando Jesús. Y es fundamental que tenga el agujero en el medio porque dice, ¿saben qué sería mejor? ¿Qué sería mejor que hacer tropezar a uno de estos mis pequeñitos, meter la cabeza en ese agujero que tiene en el medio y echarte en el fondo del mar? Y la expresión dice, en el mar de los mares, o sea, en lo más profundo de los mares. Y obviamente, hermanos, si tenemos atada esa piedra en nuestro cuello, quédese tranquilo que de esa profundidad no salimos más. ¿Nos damos cuenta de la gravedad del asunto delante del cual Dios nos está poniendo? ¿Nos damos cuenta de la advertencia solemne que Jesús nos está haciendo? Si nosotros hacemos tropezar a uno de sus hijos, a uno de sus pequeñitos, algunos hermanos provocan, hieren y lastiman con sus palabras hasta el punto de que uno de estos pequeños reaccione, hasta el punto de que uno de estos pequeños tropiece y hasta el punto de que uno de estos pequeños entre en la disputa para luego decirle, ¿y vos me hablas de Dios? Los hacen tropezar a propósito, los presionan, los llevan hasta el punto que sean quebrantados por el dolor. Nada más que para decirle después los flojos que son como cristianos. Bueno, ellos habrán pecado, habrán tropezado, irán a buscar al Padre con lágrimas y el Padre los restaurará. Pero hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Hay de aquel que se viste de piedra y se pone en el camino de los hijos de Dios.
Después de que provocan, y llega un punto donde la persona baja la guardia, como dice el texto que estaban mencionando hoy de Gálatas 6:1, nuestro hermano Cristian. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿sabe que ese sorprendido no significa que usted pescó a otro hermano pecando? Lo que significa es que en la lucha con el pecado, es un término de batalla, de pelea. El término es prolambano. Dice, cuando una persona está peleando con otra, está con la guardia alta. Y esa es nuestra lucha con el pecado, estamos con la guardia alta. Como en una pelea de box. Y estamos cubriéndonos para que el pecado no entre por ningún lado. Y en una de esas nos cansamos, o pasa algo y bajamos la guardia, y entra el golpe. Eso es lo que significa este texto, cuando alguno es sorprendido en alguna falta. Cuando uno es sorprendido por el pecado en esta batalla diaria. Bueno, algunos provocan, hasta hacerle bajar la guardia al otro y que entre el golpe del pecado. Y después que le dicen, qué lindo cristiano que sos, Y empieza la burla, y siguen. Por ahí no se ve tanto en una reunión, pero ¿qué tal en casa? ¿Qué tal en casa? Con la familia, con el esposo, con la esposa. ¿Qué tal ahí? ¿Qué tal en la intimidad? Cuando pasan este tipo de cosas. Cuando todos nos olvidamos de que lo importante es que Dios sea honrado y que por eso nos salvó Cristo. Cuidado, mis hermanos, porque Jesús dice que consideres morirte antes que esto pase. ¿Se dan cuenta? Ponete la piedra molino en el cuello y quédate en el fondo del mar. Eso significa, mejor es que consideres morirte antes de ser tropiezo para uno de estos mis pequeñitos. Ten cuidado. El lamento de Jesús nos deja ver cuánto dolor le producen estas cosas. Él dice, ¡ay del mundo por los tropiezos! Es un lamento compasivo que también nos revela la necesidad de estas ofensas, porque Cristo dice, ¡ay del mundo por los tropiezos! Pero es necesario, sigue diciendo el texto, que vengan tropiezos. Es necesario. Pero, otro lamento dice, ¡ay de aquel por quien vienen los tropiezos! Cristo se está lamentando por lo que va a pasar con aquel que es una piedra de tropiezo en el camino de un hijo de Dios. Se está lamentando, está mirando y diciendo, ¡ay la que te espera! Imagínese, a Cristo le duele lo que le va a pasar a una persona que hace eso. Y es Él el que se lo va a dar a esa persona. Piénselo. Pues es un peligro muy grande el que tenemos enfrente nuestro. Nos estamos metiendo con Dios. ¿Quién sensatamente se metería en una pelea con Dios? Cuidado. Tú puedes ser de tropiezo, un hijo de Dios. Tú puedes ser de tropiezo a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus hermanos, al pastor, a cualquiera de los pequeños que creen en Dios, que conoces y por los que Dios te hace responsable. Sí, Dios nos hace responsables. Imposible es que no vengan los tropiezos, dice Lucas 17:1. Mas hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Mejor le fuera que se le atase que se le atase el cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos, en Lucas 17. Y el versículo 3 de Lucas 17 empieza diciendo, mirad por vosotros mismos. Otra vez la advertencia, miren por ustedes mismos. Es cierto, es imposible que no vengan los tropiezos. Hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Entonces tengan cuidado de ustedes mismos de no ser ustedes de tropiezo. Examínense a ustedes mismos para ver que ustedes no sean de tropiezo delante de los hermanos. No ser de tropiezo al otro es una decisión que se debe tomar cada día, hermanos. Es una decisión que se debe tomar en cada momento, en cada situación. Jesús dice que es preferible considerar, como dijimos antes, morirse antes que ser de tropiezo. Hombres y mujeres, considérense en todo aspecto que no están siendo de tropiezo para nadie. Piénsenlo. Mujercita, piénselo cuando se viste y sale a la calle. Piénselo cuando la ropa que usted lleva permite ver su cuerpo, cuando la ropa que usted tiene es sensual, cuando no se puede distinguir en un domingo a la mañana si la chica que va a la iglesia viene de una fiesta o está yendo a encontrarse con su Señor. Tenga cuidado con el aspecto provocador con el que se viste y con el que se prepara, porque usted puede ser el tropiezo para un hijo de Dios.
Hombres, tengan cuidado, porque las mujeres también miran a los hombres. Tengan cuidado de no ser provocador, tengan cuidado de no estar coqueteando todo el tiempo, porque usted puede ser el tropiezo para los demás. Y hay de aquel por quien miren los tropiezos, tenga cuidado. Tenga cuidado, mírese al espejo antes de salir y fíjese si lo que tiene puesto no es provocador, ni va a ser una piedra de tropiezo para otro. Tenga cuidado. Tenga mucho cuidado. Porque así empiezan los conflictos. Mirad por vosotros mismos. No juzguen a los demás. No acusen a otros. Examínense si ustedes mismos no son de tropiezo, porque la advertencia es muy solemne. Y a las medidas a tomar, las medidas que hay que tomar, hermanos, deben ser drásticas, como amerita la situación y la advertencia. Versículo 8 y 9 dice: por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Y va un poco más allá, dice: si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. ¿Saben cuál es la realidad, hermano? Si esto fuera algo físico, si esto fuera algo literal que el Señor está diciendo, cuidado con la interpretación literal acá, ¿no? ¿Sabe cómo sería esta congregación? Bueno, yo estaría arriba de acá de un banco, sin hacer ningún tipo de gesto, porque ya no tendría mano, ya no tendría piernas, estaría con un parche en los 2 ojos, ya no tendría ojos. Esa sería la realidad. Es más, no siquiera sé cómo llegaríamos, hermanos, porque nos tendrían que traer a todos y ponernos en un lugarcito para escuchar. Interesante que no dice en ningún lado que hay que sacar los oídos, ¿verdad? Lo que está hablando el Señor es de lo drástico que hay que ser con estas cosas, del cuidado que hay que tener, del peligro que es. Esto es una clara alusión para mortificar aquellos miembros donde habitan nuestras pasiones y nos abren ocasiones de caer. Es el llamado a presentarnos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Eso tiene que morir en nosotros, tiene que ser quitado de nosotros. No puede seguir siendo así. El riesgo que Cristo está presentando acá, no está diciendo, bueno, te va a ir mal, vas a entrar al cielo con un brazo menos. No, está diciendo que o entras al cielo manco, cojo, ciego, o te vas al infierno. O mortificás el pecado si sos un hijo de Dios, y si no podés mortificar tu pecado, vas a pagar por él eternamente en el infierno. Porque evidentemente la gracia de Dios no está en tu vida. Porque la mortificación del pecado, hermanos, es nada más que un resultado de la gracia de Dios en nuestra vida. No es nuestro esfuerzo, no es nuestra religión, no es nuestro legalismo, no, hermanos, es un fruto de la gracia de Dios en nuestra vida. Eso es lo que ocurre. Entonces, si la gracia de Dios está en nuestra vida, vamos a mortificar los miembros para que esas pasiones que combaten en ellos no sean ocasión de tropiezo y de caer a los demás. Esto nos lleva, hermanos, a un mandamiento del Señor en el versículo 10, y lo hace con una solemne declaración. Mire el versículo 10, dice así: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. No menosprecien a mis pequeños. ¿Por qué? Porque mi Padre los cuida celosamente. Miren, tiene un ángel sobre cada uno de ellos que constantemente le está diciendo cómo está cada uno de sus niños. Tengan cuidado, no lo menosprecien. Porque el Padre es muy celoso de sus hijos. ¿Por qué es tan celoso de sus hijos? La respuesta está en el versículo 11. Dice: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Cada uno de los hijos de Dios vale la vida del Hijo de Dios. Cada uno de ellos está cubierto por la sangre derramada de Cristo. Cada uno de ellos fue vestido con la justicia del Salvador. Cada uno de ellos vale para el Padre. El que dio su vida para salvarlos, se cuida celosamente. Porque el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Él ha venido a salvar lo que se había perdido. Esta es la razón por la que no se puede menospreciar a ninguno de los pequeños del Señor. Porque tienen el valor de Cristo. Porque el que lo recibe a uno de esos pequeños recibe a Cristo. Y el que maltrata a uno de esos pequeños maltrata a Cristo. Ese es el contraste que está presentando el Señor.
No lo menosprecien, costó la vida del Salvador. Y eso nos lleva, hermano, meditando en eso, en tercer lugar, a lo que nos revela Jesús, el cuidado pastoral y paternal que Dios tiene de los suyos. En los versículos 12 al 14, dice así. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Lo que Cristo está diciendo es, medítenlo. Piensen en esta verdad, el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. Entonces Él dio su vida para salvarlos. Ahora son sus pequeños. Piénsenlo. ¿Qué les parece? Este hombre tiene 100 ovejas. Las tiene ahí. Pero hay una que se le perdió. Deja las 99. Y va a buscar esa que se le perdió. Eso es lo que Cristo hizo. Vino a buscar la que se había perdido. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Para esto dejó su trono de gloria. Para esto se vistió de barro. Para esto derramó su sangre. Vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Vino a dar testimonio de la verdad. Vino a dar su vida en rescate por muchos. Vino porque las amó eternamente. Y Él lo está diciendo en forma personal. No está hablando de ir a rescatar a muchos. Está diciendo, fui a buscar esa una. Y aquí hay muchos de esa una. Somos muchos. Pero lo dice en forma personal. Si una, para que veamos la importancia que tiene para Él, si una se va, yo voy a buscar a esa. Él me vino a buscar a mí, Él lo vino a buscar a usted, Él te vino a buscar a vos. Y para eso dio su vida. Ese es el valor. Medítenlo. No vino a buscar a los justos, sino que vino a buscar a los pecadores. Y Lucas 15 nos enseña que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. La salvación de los redimidos es el gozo de los cielos. ¿Y vas a ser de tropiezo para uno de ellos y los vas a menospreciar? Porque se equivocó, porque tiene errores, porque no es perfecto. ¿Vas a hacer eso? ¿O teme a Dios? Teme a Dios. La obra de Dios es cuidada y completada por Él desde el principio hasta el fin. ¿Y te vas a imponer al cuidado de Dios? ¿Te vas a imponer a cómo Dios cuida de los suyos? Ten cuidado, porque Dios no va a perder a ninguno de ellos. Él los va a cuidar celosamente hasta el fin. Ellos son pacificadores. No toman la venganza en sus manos, sino que dejan lugar a la ira de Dios, porque mía la venganza, dijo el Señor. Entonces cuando tienen un problema, encomiendan la causa al que juzga justamente. Dicen, el Señor te reprenda. No lo voy a tomar en mis manos. Tu problema no es conmigo, tu problema es con Dios y lo vas a resolver con Él. ¿Te das cuenta de que te enfrentas cara a cara con Dios cuando eres de tropiezo para uno de sus pequeños? ¿Te das cuenta a quién estás desafiando, tentando? Y después de ese ejemplo, el versículo 14 dice, así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda a uno de estos pequeños. ¿Ven? 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse porque Jehová sostiene su mano. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Porque Él cuida de los suyos. Él los cuida. No es su voluntad que se pierdan. Pero si una de sus ovejas se sale del camino, es lindo. En Hebreos 12, cuando Dios habla de corregir, esa palabra corregir significa usar la vara para traerlo de vuelta al camino. Cuando Dios habla de la disciplina, está hablando de usar la vara para traerlo de vuelta al camino. ¿Qué es lo que pasa cuando una de las ovejas del Señor se empieza a correr del camino? Bueno, Dios viene como un padre amante con esa vara a buscarlo para traerlo de vuelta al camino porque no se le va a perder ninguno. No se le va a perder ninguno. ¿Cuánta seguridad para nosotros, hermano? ¿No te da temor eso? ¿Aún quieres provocar? ¿Aún quieres imponerte? ¿Aún quieres tener la razón?
O deja el orgullo de lado, hazte como un niño, considera la obra de Dios, teme interponerte a ella, teme menospreciar a algunos de los que creen en Dios, porque Jesús dio su vida por ellos. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer con los conflictos? ¿Cómo los trato? Esto nos lleva a nuestro cuarto punto, hermano. En cuarto lugar, Cristo nos deja claramente el método de Dios, la forma en que Dios quiere que se hagan las cosas. Debemos entender que es imposible que no vengan los tropiezos, las ofensas, los escándalos, como significa la palabra. Por eso cuando está la palabra tropiezo, en la palabra griega es escándalo, de donde sacamos el castellano escándalo, y que también se traduce ofensa. Entonces tropiezo, ofensa, escándalo son sinónimos en este caso. Imposible es que no vengan los tropiezos, las ofensas, los escándalos. Y a la luz de la palabra, nosotros tenemos que ver que cada uno de ellos, que es imposible que no vengan, tienen un propósito. Tienen un propósito. Pablo dice, inspirado por Dios, en 1 Corintios 11, 18 y 19, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Bueno, ¿por qué lo cree? Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. Déjeme poner otras palabras ahí. Disensiones, conflictos, divisiones. Es preciso que haya disensiones. ¿Para qué? Para que se hagan manifiestos los que no son aprobados. Perdón, para que se hagan manifiestos, dice el texto, los que son aprobados. Para que se hagan manifiestos quiénes son verdaderamente del Señor. Para que se sepa quiénes son aquellos que han sido cubiertos por la sangre de Cristo y que tienen el carácter de Cristo. Es preciso que pasen estas cosas. Es preciso que esto ocurra por doloroso que sea. Es necesario que todo esto acontezca para manifestar la verdad. Es parte del cuidado de Dios para con su iglesia. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué las iglesias tienen un alto contenido de mundanalidad, de liviandad, de disputas, de contiendas y de pecado? Porque no se cumple con esto, hermano. Porque a veces tenemos la falsa creencia de que todo es responsabilidad únicamente del pastor de andar corrigiendo a todo el mundo. Y porque no nos damos cuenta que la responsabilidad que Dios nos da es individual y es para todos y cada uno de nosotros en el cuidado de nuestro hermano. A menos que podamos contestar como Caín, que era del maligno, y decir, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Nosotros tenemos que saber que somos un medio de gracia que Dios usa para traer de vuelta a sus ovejas al camino y para hacer manifestar quién en lugar de ser una oveja es un cabrito mezclado en medio de la congregación. Y para eso Jesús dejó estas instrucciones. Las cosas son así en las iglesias porque las cosas no se tratan según las instrucciones de Dios, porque se quiere ser más bueno que Dios, porque se es permisivo con el pecado, porque hay una persona que tiene mal carácter y dicen, bueno, tiene mal carácter. No, esa persona está en pecado. Esa persona se tiene que arrepentir y tiene que mortificar ese carácter para la gloria de Dios. Y si no, va a seguir ofendiendo a Dios. Y si ofende a Dios, ofende a cada uno de los que son de su cuerpo. ¿O usted no siente el pecado con dolor porque es una ofensa a Dios? Porque ahí empieza la solución de los problemas. Nosotros tenemos la costumbre de reaccionar porque nos ofenden a nosotros. Pero nosotros tendríamos que actuar porque el que está siendo ofendido es Jesús, no yo. Yo no importa, yo paso. Pero el dolor en nuestro corazón tendría que ser porque el que está siendo afectado es el nombre de mi Dios, de mi Salvador, del que dio su vida por mí. Y si yo no hago mi parte, soy yo el que está en pecado. Caramba, he pasado de ofendido a ofensor de Dios. En un momento, por no hacer lo que Dios me manda. Entonces me quedo cómodo en mi pecado. Y aún me sigo justificando. No, ya está, ya pasó. Pecado, hermano. No pasó nada, todavía está en tu corazón. Todavía lo sigues hablando con otros. Todavía lo sigues tratando afuera. Todavía sigues murmurando del tema. Estás en pecado porque no haces lo que Dios te ha mandado hacer. Ve y arregla las cosas con tu hermano. Nosotros no estamos para decidir sobre la vida de otros, ni para juzgar lo que pasa en sus corazones.
De eso, mis hermanos, se ocupa Dios. Pero Dios nos ha dejado un método claro, con instrucciones claras, para llegar al fondo de todos los conflictos, para su gloria y cuidado de la iglesia. Un método que Dios usa para recortar y limpiar su viña, para que lleve más fruto, para que se hagan manifiestos los que son aprobados, para que se sepa quiénes son de Dios y a la vez se sepa quiénes no son de Dios, para que se hagan manifiestos quiénes son los intrusos en el cuerpo de Cristo. ¿Quiénes son los que no son aprobados? 2 Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe. ¿O no sabéis, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Cuando uno está reprobado, Jesucristo no está en uno. Porque el único que nos hace aprobados y aceptos delante de Dios es Cristo. ¿Reprobados en qué? Bueno, Pablo lo dice así en Tito 1:16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Hablan de Dios, pero con sus hechos, con su vida, niegan eso que dicen conocer de Dios. Y termina diciendo el texto, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces déjeme describir estas buenas obras como el arrepentimiento, la humildad, la misericordia, la benignidad, la mansedumbre, la paciencia, el amor y todo lo que se espera de un verdadero creyente al tratar un conflicto. Eso es lo que se espera. El fruto del Espíritu Santo en su vida. Se espera que cuando se lo confronte con su pecado haya arrepentimiento. Se espera una disposición a arreglar cualquier conflicto, sea lo que sea que haya pasado. Se espera esa disposición. Uno de los propósitos de los conflictos es hacer manifiesto por medio de ellos a los que no temen a Dios y permanecen endurecidos en su orgullo al ser reprendidos por su pecado. Son reprendidos por el pecado, se enorgullecen más, contestan mal, no quieren escuchar. Se hace manifiesto quién es aprobado y quién no. Por eso Jesús, después de hacernos considerar el orgullo como el origen de los conflictos, después de hacernos considerar el peligro que hay latente en cada uno de los conflictos, después de hacernos considerar el cuidado pastoral y paternal de Dios, en base a estas verdades dice, versículo 15 de Mateo 18, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mire qué sabio que es el Señor. Lo que Jesús está diciendo es, tú, el ofendido, tú que eres el ofendido, tienes que dar el primer paso. El paso no lo tiene que tomar el ofensor. No, eso pasa en el mundo. En el mundo viene una persona y nos ofende. ¿Y cómo reaccionamos? Hasta que no vuelva a pedirme perdón no le hablo más, ¿verdad? Tristemente eso pasa entre los cristianos también. Tristemente eso pasa en la iglesia de Cristo. Y es peor todavía, porque a veces en la iglesia de Cristo ni siquiera se le da la chance a que el otro vuelva a pedir perdón. Ni siquiera se le da la chance. Pero qué sabio es el Señor, porque dice, tú que eres el ofendido. Tú que supuestamente recibiste la ofensa, y digo supuestamente, porque eso es parte del método de Dios. Tú eres el que tiene que tomar la iniciativa e ir a hablar con el hermano. Esto no es el mundo que espera que el otro venga primero. No es así, no. Dios te hace totalmente responsable a ti de resolver esto. Al que sufrió la ofensa, ese es el responsable de resolver el conflicto, el ofendido. ¿Lo había visto así? Porque eso es lo que dice el texto. Si tu hermano peca contra ti, ¿a quién le está hablando? Al ofendido. Tú tienes que ir a arreglarlo. Esto es parte del cuidado de Dios. Lo primero que Dios se ocupa es de sacar a la luz si la ofensa es realmente una ofensa, hablando con el supuesto ofensor. Si peca contra ti, bueno, hay muchas formas de pecar contra uno. Pueden pasar muchas cosas, muchas formas en las cuales alguien puede pecar contra uno. Pero algo que tenemos que saber es que cuando una persona peca contra Cristo, está pecando contra todos y cada uno de nosotros. Nosotros somos los que debemos cuidar a los hermanos, los que debemos cuidar a la congregación. Todos y cada uno, no solo el pastor.
Nosotros debemos estar velando por el hermano, ver cómo está andando el hermano, cómo está cuidando o descuidando el nombre de Dios. Y eso también es un pecado contra uno, a menos que usted quiera separarse de Cristo, claro. Pero si está unido a Él, entonces es un pecado contra uno. Pero uno tiene que ir a hablar con el ofensor. Entonces cuando va a hablar le dice: mirá, hermano, ¿puedo hablar con vos 5 minutos? Mira, quiero decirte que pasó esto, así, así. Y yo entendí esto y la verdad que me afectó y entiendo que debemos darle la gloria a Dios, quiero animarte. Y por ahí en ese momento el hermano dice: no, pero en absoluto, no era mi intención, jamás quise hacer eso. Si lo entendiste así, no era mi intención. Oh, hermano, perdóname. No sabía que no era así, perdóname. Y se arregla el conflicto, porque en realidad el conflicto no existía. Fue generado en la mente y la suposición del corazón de uno, tratando de juzgar las intenciones del otro. Entonces sabiamente Cristo dice: el ofendido, pues ¿saben por qué? Porque por ahí el ofensor ni siquiera sabe que ofendió. Ni siquiera sabe. Entonces es mi responsabilidad, como dirían, anotariarlo, hacerle saber que lo que él hizo me hizo daño. Si peca contra ti, si te ofendió, ve y repréndele. No dice en ningún lado, dice ve y déjalo pasar. Déjalo pasar hasta otra oportunidad, ve acumulando. No dice eso en ningún lado. La instrucción, una vez más, es bien clara, dice ve. Habla con él con amor y cuidado de no ser tú de tropiezo con una falsa acusación. Habla con él, expón tu causa y ve si entendiste bien la situación, o solo fue un malentendido, o solo te ofendiste por suponer en tu corazón las intenciones del otro. Si después de esto el conflicto persiste, si después de aclarar las cosas el conflicto persiste, entonces háblale con la Escritura para mostrarle por qué la situación es una ofensa a Dios. Anímale a darle la gloria a Dios mostrándole con la Escritura lo correcto y agradable a Dios. Muéstrale: mira, hermano, las cosas fueron así, pero te animo que en la gracia de Dios podamos hacer las cosas así, como dice la Escritura, para que Dios sea glorificado. Que no haya problemas entre nosotros, que estemos bien. Dime en qué te puedo ayudar, hermano. Oremos el uno por el otro y dime cómo te ayudo para mortificar este pecado. ¿Cómo te ayudo? Para que juntos le demos la gloria a Dios. Esa es la forma correcta de tratar los temas. Esa es la forma de hablar. Esa es la forma de buscar solucionarlo. Repréndelo, no lo retes, no lo maltrates. Tiene que ser con amor, con misericordia y sobre todo con verdad. Porque con misericordia y verdad se corrige el pecado, no de otra forma. Verdad de los dos lados, claro. El texto dice: estando tú y él solos. Otra mala costumbre, hermano. Esta debe ser una cuestión de intimidad. Tenemos que tener mucho cuidado de no murmurar y hablar esto con otros antes de hablarlo con la persona involucrada. Vamos a suponer que tengo un problema con Jeremías. De hecho tenemos un... No. Vamos a suponer que tengo un problema con Jeremías. Y en vez de ir y hablarlo con Jeremías, lo primero que hago es hablarle mal a mi esposa de Jeremías. Y después hablarle a otro hermano mal de Jeremías, y después hablarle a otro, y en el medio decir: bueno, pero ya pasó, ya está. Y mientras tanto sigo hablándole mal de Jeremías a otros. Lo que sigo haciendo es lastimando el corazón de otros, porque los otros ya no van a volver a ver a Jeremías de la misma manera. Que por cierto, los que prestan oído a ese pecado también están en pecado, porque la Biblia nos enseña a no prestarle el oído al chismoso. Entonces también es una oportunidad, cuando viene uno a murmurar de esa manera de otro, decirle: hey, hermano, ¿ya fuiste a hablar esto con Jeremías? No lo hablé con Jeremías. ¿Por qué? Entonces no peques murmurándome a mí de Jeremías, porque eso no es agradable a Dios. Ve y arregla las cosas con Jeremías. Esa es la forma de tratarlo. Pero estamos mal enseñados, estamos mal acostumbrados. Entonces lo que hacemos nosotros es empezar a hablar con este, con el otro, sobre la persona involucrada. Déjeme recordar lo que dice Proverbios 6. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, acuérdese de la altanería; la lengua mentirosa; las manos derramadoras de sangre inocente;
el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y hasta que no lo resuelva no sabe si lo que está diciendo es verdad o mentira, y el que siembra discordia entre hermanos. Si yo le empiezo a todos a hablar mal de Jeremías, lo que empiezo es que todos empiecen a mirar a Jeremías con recelo, que lo empiecen a mirar distinto. Che, cuidado, porque mirá que este parece bonito, pero después cuando te descuidás, ¿qué es eso, hermano? Esa es la forma en que Satanás obra en medio de la iglesia. Esa es la forma en que Satanás genera discordia entre los hermanos. Y nosotros podemos ser un instrumento de Dios en medio de un conflicto, o podemos ser un instrumento de Satanás, destruyendo la iglesia, sembrando discordia entre los hermanos, hablando mal de los demás. Nadie debe conocer el tema a tratar más que yo y la otra persona. Esto es una regla clave, es básico. Hablando con otros, y aún peor, hermano, victimizarnos haciéndole saber a otros lo mal que la pasé, es ser de tropiezo para los otros, es sembrar discordia entre los hermanos, es difamar, es murmurar, etcétera, etcétera, etcétera. El tema se trata en intimidad, y muere en la intimidad por la gracia de Dios. Ahí se resuelve, para no dañar a nadie más. Las cosas siempre deben ser tratadas como Dios manda, o el pecado será nuestro. Hermano, otra vez pasamos de ser los ofendidos a los ofensores, pero esta vez estamos ofendiendo directamente a Dios, sin intermediario, porque estamos ignorando su enseñanza, estamos ignorando su palabra, y estamos imponiendo una forma de hacer las cosas que Dios no dijo. La estamos haciendo como nosotros queremos, y estamos ofendiendo a Dios. ¿No te da temor eso? ¿No te da temor tratar las cosas con esa liviandad? Esta instrucción contiene una promesa, hermanos. El mismo texto dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. Ah, eso es hermoso. Es hermoso, hermano. Puedo dar testimonio. Ir a hablar con el hermano. Y hablar y decirle, mirá, hermano, hablemos esto, pasó así, así. Pero vamos a honrar a Dios. Siempre lleva más tiempo, siempre es más largo. Pero haciéndolo breve, hermano. Y termina la conversación. Y uno puede abrazarse, darle la gloria a Dios, gozarse. ¿Se terminó? Y ahora puedo ver a mi hermano libremente, saludarlo, hablar con él como si nada hubiera pasado. Porque Cristo llevó todas las ofensas en la cruz y no tengo nada más que reclamar. Se arregló, gané a mi hermano. Lo había perdido porque la relación estaba dañada, porque probablemente ya no nos saludábamos como antes, probablemente estábamos los dos en hipocresía, tratando de simular lo que no éramos. Pero ahora eso se terminó, gané a mi hermano. Ya tengo de vuelta la relación con mi hermano, ya estoy restaurado con mi hermano. Yo gané a mi hermano. Ahora podemos darle juntos la gloria a Dios. De eso se trata. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Qué pasa si no te oyere? Versículo 16. Dice así. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Es interesante que en el texto ya no dice si tu hermano no te oyere. ¿Se da cuenta? Si no oye en la primera vez, hay un problema que es más profundo. Ya no dice si tu hermano no te oyere. Si no hay humildad, dolor por el pecado y disposición a oír, el problema, hermanos, es más profundo. Es un problema que tiene con Dios. Entonces, toma testigos. Toma testigos, pero no rompas la primera regla. Si tomas testigos, que no sean influenciados. Agarra uno y va a buscar testigos. Vení, me acompañás, tengo que hablar con Jeremías, porque no sabés lo que me hizo. Este Jeremías es un desgraciado, me hizo esto. ¿En serio te hizo eso? Vamos que lo liquidamos entre los dos. No, hermano, no se trata de eso. Decirle, hermano, mira, tengo que hablar con un hermano, ¿me podés acompañar? Sí, ¿de qué se trata? Mirá, acompáñame y escuchá la conversación. Pero no le diga lo que pasó, porque si no usted lo está influenciando. Y está murmurando. No se hace eso. Entonces uno toma testigos, dice 18-16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Simplemente pídeles a uno o 2 hermanos que te acompañen para hablar sin necesidad de decirles lo que pasa, para que su imparcialidad no sea nublada por tus razones. Siempre acuérdese del texto de Proverbios. Dice, justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. Siempre acuérdese de eso. Tiene que escuchar las 2 campanas.
Y si le dice, ¿me acompañás a hablar? No le diga, ¿qué pasa? Te acompaño. Y escuche en vivo y en directo las 2 campanas. Y ahí puede preguntar, ahí puede participar. Porque el texto sigue diciendo, si no los oyere a ellos, quiere decir que participan en esa reprensión. Participan, y obviamente la participación siempre tiene que ser con la palabra. Estos testigos tienen que ser personas espirituales que pueden dar un consejo bíblico al tratar el tema. No mis compañeritos de la infancia, mis amigos de la infancia que van a salir siempre a favor mío. No. Tienen que ser hermanos que juzguen bíblicamente la situación. Entonces así es como se resuelven los temas, a la luz de la Escritura, con imparcialidad. Que los testigos pueden escuchar limpiamente las causas y escuchar las razones para aportar otra perspectiva bíblica al conflicto, y todo conste como enseña la ley. No se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación, dice Deuteronomio 19:15. Ya está uno y un testigo más, o 2, como dice el texto, ahí tiene 2 o 3 testigos. Situación. Lo mismo que antes. Y si no quiere escuchar, bueno, están las instrucciones de Dios. Dice el versículo 17, dilo a la iglesia. Versículo 17. Si no los oyere a ellos, o sea, a los testigos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Lo que dice es, dilo al cuerpo de Cristo. Mire, estos son los pasos. Primero, va y habla a solas. Si no lo resuelve ahí, va y busca testigos imparciales y lo trata con testigos. Y si la persona sigue sin escuchar, si sigue sin arrepentirse de su pecado, si sigue sin arreglar la situación, si sigue ignorando la reprensión y el consejo bíblico, entonces se lo lleva a la iglesia. Se lo lleva al seno de la iglesia, con la persona. Porque también dice el texto, si no oyere a la iglesia, quiere decir que la persona está presente. Entonces la persona va presente al seno de la iglesia y dice, mirá, esta es la situación. No siempre quieren ir, ¿eh? Cuando llega a esa instancia, la mayoría de las veces no quieren ir a hablar con la iglesia, porque saben lo que pasa. Pero al fin y al cabo cumplió su propósito, porque se hizo manifiesto quiénes son aprobados y quiénes no. Pero si llegan delante de la iglesia, se trata el tema. ¿Y cuál es el punto? Que los hermanos de la iglesia, con amor y con la palabra, le puedan decir, mirá hermano, reconsidera esta situación, estás en error, esto que estás haciendo, esta decisión que estás tomando no está bien, esto que estás haciendo está mal, esto que te están llamando al arrepentimiento tus hermanos es pecado y debes arrepentirte de esto. Y si no llega a la iglesia, dice tratarlo en familia y veamos cómo reacciona la reprensión bíblica de muchos. Pero si no los oyere, sigue las instrucciones. Son instrucciones de Dios, no son recomendaciones o tal vez que se pueda hacer. Porque cuando seguimos las instrucciones se hace manifiesto quién es quién, se hace manifiesto quién es reprobado, se hace manifiesto quién no es de nosotros. Dios dice, tenle por gentil y publicano. Tenemos que entender que esta situación no es lo que le parece a la iglesia, no es lo que juzga la iglesia, no es lo que la iglesia dice, es lo que Dios dice, que es aquel que no se arrepiente ante la reprensión de Cristo por medio de su cuerpo. Lo que quiero decir es que acá no es la iglesia que está tomando una decisión. La iglesia está obedeciendo el mandato de Dios y el método de Dios. Y sale a la luz lo que es. No es la iglesia la que decide que la persona es un gentil y un publicano, sino que Dios nos enseña y dice, si la persona no escucha, tenle por gentil y publicano. Es Dios el que está haciendo la declaración, no es un juicio de la iglesia. Tenemos que entender eso. Por eso seguimos instrucciones. Por eso Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. Por eso Él dice y nosotros hacemos. El cristiano hubiera vuelto al camino. Es una característica del cristiano. El cristiano se arrepintió para salvación y se arrepiente el resto de su vida. Entonces cuando le dicen, mirá, esto es un pecado, esto es una ofensa a Dios, el cristiano se arrepiente y vuelve al camino. Eso es lo que pasa. Y pasa muchas veces, hermanos, créanme. El reprobado sale orgullosamente del camino, sale orgullosamente de la iglesia. ¿Y cómo sabe usted que es el reprobado? Porque después no solamente se va, sino que se va y sigue despotricando contra la iglesia, contra el pastor, contra los hermanos durante años. Sigue lo mismo, sigue la misma situación. Y uno se da cuenta que no es de la verdad.
Su comportamiento es el de un gentil, o sea, el de uno que no conoce a Dios. Su comportamiento es el de un publicano, o sea, uno que es un traidor de su propia nación, viendo la iglesia como la nación de Dios, vendido a otro. En este caso, vendido al pecado. Este es el método de Dios para purificar y santificar su iglesia. Es el método de Dios cuando decía claramente, por tanto, si tu hermano peca, por tanto, como Dios no quiere que se pierda ninguno, ¿qué hace? Nos usa a nosotros para ir a buscarlos. Nos usa a nosotros como iglesia, como su cuerpo, para ir a buscar a sus ovejas que se descarrían. Entonces seguimos las instrucciones y si la oveja es de Dios, la oveja vuelve al camino. Gloria a Dios. Pero si la oveja no es de Dios, la oveja sale del medio para dejar de hacer daño. ¿Me explico, hermano? Este es el método de Dios para purificar y santificar su iglesia, para hacer volver al camino a sus ovejas y para sacar de en medio a los cabritos. ¿Cómo resuelves tus conflictos, mi hermano, mi hermana? ¿Cómo los resuelves? ¿Tienes en cuenta lo que Dios enseña? ¿Tienes en cuenta de seguir estos pasos, de hacer las cosas como Dios manda? ¿O haces lo que bien te parece? En la época de los jueces cada uno hacía lo que bien le parecía. Hermanos, nosotros tenemos claras instrucciones de Dios. Tenemos una clara enseñanza de Dios para tratar con cada uno de los conflictos. ¿Cómo afecta esto tu vida? ¿Cómo le afecta? ¿Cómo resuelves tus conflictos? ¿Tienes cosas pendientes, colgadas atrás, que nunca trataste por negligencia personal o por desconocimiento de la palabra? Tal vez nunca lo trataste porque no sabías que las cosas eran así. Bueno, Dios hoy te está llamando al arrepentimiento para que arregles las cosas con quien las tengas que arreglar, como Dios manda. ¿Sabe que si esto se hiciera hay muchos que ni siquiera llegarían al pastorado? Satanás no se podría disfrazar como ángel de luz porque sería reprendido mucho antes. Debemos cuidar la iglesia, hermano. Debemos cuidar el cuerpo de Cristo. Nosotros no somos los jueces de los demás. Somos los instrumentos de Dios para seguir sus instrucciones y que Dios haga manifiesto lo que es cada uno verdaderamente. Así es como debemos pensarlo y así es como debemos proceder con amor, con misericordia y con verdad. Jesús vino a resolver el conflicto eterno que nosotros teníamos con Dios y lo hizo dando su vida en la cruz para pagar por los pecados de todos los que creen en Él. Fue sepultado y al tercer día resucitó para darle vida a todos los que invocan el nombre del Señor para ser salvos. Y hoy está sentado a la diestra de Dios para interceder por cada uno de nosotros. Para interceder delante de Dios por cada uno de nuestros pecados. Para abogar por nosotros. Para cuidarnos hasta el día en que lleguemos y estemos con Él cara a cara por toda la eternidad, porque en Él está nuestra esperanza. ¿Es Cristo tu esperanza? ¿Has resuelto tu conflicto con Dios por medio de la obra de Cristo? Ven a Cristo y Él perdonará eternamente tus pecados. Y si eres de Él, dale la gloria y hónrale en cada conflicto que el Señor ponga delante tuyo en tu vida. Vamos a orar. Gracias, Señor, por Jesús. Gracias por todo, Padre. Cuántas faltas que hay en nosotros, Señor. Cuántos problemas sin tratar. Perdona, Señor, nuestra negligencia espiritual. Danos la gracia y la fuerza para hacer las cosas bien, Señor. Para darte la gloria, para honrarte. Padre, ayúdanos, Señor, a servirte de esta manera. Guíanos y enséñanos. Danos la sabiduría necesaria. Sostén a tu iglesia, Señor, te necesitamos. Límpianos, purifícanos. Que todo sea hecho para la gloria de tu nombre. Padre, salva a los que no te conocen. Lo rogamos en el nombre de Jesús.